66. 66. 66. 66. Creo que el universo me está dando una señal para el siguiente video. ¿Cuántos subscripts tengo? Claro, vamos a hablar del clásico Star Wars número 66 de Marvel, Los Ladrones de Agua. ¿Cómo no lo vi venir? La ejecución del Orden 66 representa la culminación del largo y paciente plan de los Sith para vengarse de la Orden Jedi y dominar la galaxia. Es el evento que golpeó brutalmente a la República como no se había visto en miles de años, diezmando a los caballeros que la habían protegido durante generaciones para dejarla a merced de sus enemigos. Además, comprende la secuencia mejor lograda del episodio 3. La Orden básicamente es indicar a los soldados clon que luchaban bajo el mando de los caballeros Jedi en la Guerra de los Clones que ejecuten a sus generales de forma inmediata, por lo que la mayor parte de los caballeros que estaban combatiendo murieron bajo el fuego de sus propios soldados. Hay mucha información acerca de qué era precisamente esa orden, cómo se ejecutaba, algunos Jedi que escaparon de su muerte, además de Yoda y Obi-Wan, claro, y hasta ciertos casos en los que algunos soldados no obedecieron la indicación. Pero para hablarles de la orden, primero tengo que hablarles de los clones. Los clones que conformaban el ejército de la República habían sido creados en camino, bajo un pedido del Consejo Jedi. En realidad tal pedido fue arreglado por los Sith para que la República pudiera enfrentarse al ejército de droides de los separatistas, que también eran controlados por los Sith, y así generar caos en la galaxia y ganar puestos de poder en el Senado. El episodio 2 nos plantea lo básico de las características de estos clones, que se les indujo un crecimiento acelerado para que fueran adultos en la mitad del tiempo, y que se modificó su conducta para hacerlos menos independientes que el modelo original. Pero cuestiones más específicas, como si estos cambios fueron a nivel genético, o controlado por forma hormonal, o medio de implantes naturales o artificiales, o si el crecimiento acelerado se detenía al llegar a la etapa adulta y luego se convertía en envejecimiento normal, o se perpetuaba hasta el final de su vida, esas fueron dudas que se mantuvieron presentes por un tiempo, y fueron parcialmente contestadas por otros medios, a veces con resultados algo contradictorios. Los clones fueron revestidos de una armadura blanca que nos recordaba a las tropas de asalto de la trilogía original. ¿O eran ellos mismos? ¿O eran otro modelo de clon posterior? Esa información también fue algo confusa por un tiempo. Hablando cronológicamente, esa armadura blanca que caracterizaba a los clones es una variante de la armadura blanca que usaban los soldados republicanos en la Gran Guerra Galáctica. En continuidad retroactiva, podríamos decir que es el uniforme tradicional que portan las tropas de la República en caso de una guerra a gran escala. Pero a pesar de su gran importancia para la guerra que fue nombrada debido a ellos, y haber probado su valía desde su primera aparición, al principio las historias del universo expandido tomaron poco en cuenta a los clones para sus relatos, siempre relegándolos a un segundo plano, opacados por los heroicos Jedi que los comandaban. Basta con ver las historias que llegaron al año siguiente del ataque de los clones, donde las tropas son meramente un elemento del conflicto, apenas si son más relevantes que los droides con los que combaten. En los primeros números de República que se desarrollan durante la Guerra de los Clones, apenas si son visibles los clones en los cuadros de la historia, y en la primera temporada de Clone Wars casi no tienen diálogos, lo que ya es mucho decir para una serie de Genndy Tartakovsky. Quizás en las novelas la participación de las tropas era levemente superior. Al menos se les nombra con su número y a veces narran una pequeña parte de la historia. En Punto de Ruptura, por ejemplo, la novela protagonizada por Mace Windu, hay una breve participación del comandante en clon CRC-09-5771, el clon 71, que fue los primeros comandantes clon en aparecer, y había sido previamente visto en el episodio 2. Por otro lado, en las novelas MedStar también se ve la breve participación del clon CT-914, y la novela inicia un debate sobre la importancia de reconocer a los clones como personas conscientes, en lugar de solo seres creados para combatir. Es curioso cómo Barriss Offee es la que demuestra mucha humanidad en la novela, argumentando a favor del respeto por la vida de los clones, cuando en The Clone Wars es una hija de la gran p***. Pequeñas apariciones de clones es lo que tenemos en las historias, y siempre refiriéndose a ellos con número de serie, aunque claro, había sus excepciones. Hay clones como Alpha, que no solo tenía nombre, sino también una personalidad muy marcada y acompañó en protagonismo varias veces a Anakin y Obi-Wan. Pero Alpha no era un clon común y corriente, había algo que justificaba su independencia. Él era un soldado ARC, un grupo de soldados que fueron creados con menos restricciones de comportamiento para hacerlos más parecidos a Jango Fett. En pocas palabras, eran especiales. Por algo, el único capítulo de Clone Wars protagonizado por clones, estos están comandados por un grupo de soldados ARC, y la serie no repara en decirnos lo especiales que son.
You have been selected for this task because you are the best, the elite. Esta percepción de los soldados cambió con la llegada del episodio 3. Bueno, en realidad comenzó cuando nos acercamos al episodio 3, con las historias del universo expandido que aparecieron como preámbulo a este, donde los clones empezaron a mostrar cierta individualidad y características menos de herramienta y más de personaje. Por ejemplo, en República 68 vimos a Ayla Secura acompañada por su comandante clon Blee, ya con nombre en lugar de número, por cierto, como ya se vería luego que son las formas en el episodio 3 y en The Clone Wars. Thank you, Cody. Prácticamente es el comandante Blee quien narra esa historia, lo que lo convierte en el primer protagónico clon. La novela, Laberinto del Mal, por su lado, presenta por primera vez a Cody, el comandante clon que sirve bajo las órdenes del general Kenobi, que luego aparecería en la segunda temporada de Clone Wars y en La Venganza de los Sith. General Kenobi. Commander Cody. En la serie de cómics Obsession, que se creó para ser una especie de puente argumental entre los cómics que se publicaron después del ataque de los clones y La Venganza de los Sith, vemos el desenlace del personaje Alpha y se menciona que fue él el primer clon que comenzó a dar nombres propios a los clones de su batallón. Y en el videojuego Battlefront 2 contamos con un modo historia que es narrado por un soldado de la Legión 501, entre otros ejemplos. Como ven, la tendencia estaba cambiando. Esto se debe a que en el episodio 3 hay una clara empatía que se dio entre los Jedi con sus soldados, seguramente debido a que combatieron durante años hombro con hombro en la guerra de los clones. Esta empatía se hace más evidente en la serie de Clone Wars, donde cada general Jedi tiene su primer oficial clon. Los soldados se refieren a sí mismos y entre ellos, con nombres propios, tienen personalidades diferentes muy marcadas y tendencias a mostrar su individualidad. En la serie se indica que los clones ya no utilizan los números para identificarse como se hacía antes. He has a name. No clone uses a number. Not anymore. Lo que da lugar a la anterior representación que se tenía de ellos en el universo expandido, y que los Jedi han fomentado su creatividad e individualidad. The Jedi have inspired creative thinking in some of the clones. Los caballeros los trataban como verdaderos aliados, confiaban en ellos, sentían empatía por ellos, y conocen el nombre de muchos de sus soldados. Todo eso hace más dramática la ejecución de la Orden 66. En el clímax de La Venganza de los Sith, el Señor Oscuro ordena a los soldados clon que ejecuten la Orden 66, para que estos abran fuego contra sus generales Jedi. Darth Sidious era el supremo canciller, por lo que estaba en la cima de la cadena de mando del ejército de la República, y podía dar esa orden, la cual estaba de alguna manera impresa en las mentes de los soldados de forma latente, o al menos esa es la impresión que daban aquellos años. Luego de Clone Wars se encargaría de definir que la orden se daba por medio de un chip injertado en la cabeza de los clones durante una temprana etapa de desarrollo. El número 66, que nombra ese protocolo, tiene varias interpretaciones, como siendo una variante del bíblico 666, o que hace referencia a la sexta letra del alfabeto, F, lo que haría que la orden sería FF, que podrían ser las iniciales de Fuego Amigo en inglés. Pero la explicación más simple y la que tiene más presencia en el universo expandido es que simplemente es la instrucción 66 de una lista de órdenes con las que los clones están programados, como la Orden 5, que indica que el ejército de la República toma el control del gobierno en caso de que el canciller no sea apto para cumplir sus funciones, hasta la designación de un sucesor. O la Orden 37, que les indica a los soldados que realicen arrestos en masa y ejecuciones públicas cuando se busca capturar un objetivo en una zona civil, y salvar la fuerza a cuantos más. Wait a minute. Execute Order 67. En el episodio 3 vemos como la Orden 66 es obedecida por la mayoría de los clones, viendo así las muertes de varios Jedi que habían sido recurrentes en las películas. Así conocimos el final de Ki-Adi-Mundi, Ayla Secura, Plo Koon y Staz Ali. En la versión de cómic de ese episodio además vimos las muertes de Barry Sophie y Luminara. El Templo Jedi por su parte fue atacado por los clones de la Legión 501 dirigidos por el recientemente nombrado Lord Sith Darth Vader, donde murieron Yukas Tanu, Sindralin y muchos otros maestros y padawans. Algunos Jedi consiguieron escapar del templo solo para ser cazados y ejecutados por soldados clon en las calles de Coruscant. La Jedi Cha Kun fue uno de los pocos que escapó exitosamente del templo, solo para enfrentar a Darth Vader poco después y encontrar su muerte, el mismo destino que sufrirían muchos de sus iguales los años siguientes. Pero también muchos caballeros alrededor de la galaxia pudieron escapar de la orden, ya fuese por suerte o habilidad, y evitaron regresar a Coruscant gracias a un oportuno aviso enviado por el maestro Kenobi. Algunos de los Jedi que se salvaron son, por ejemplo, Queen Laos, que escapó a duras penas derrotando a los soldados clon que lo perseguían. El antiguo maestro de Quinlan, Tolm, y su amante, la maestra Traza, sobrevivieron porque se encontraban en Nar Shaddaa, donde no había presencia militar de la República. El maestro Sao, un Jedi errante, sobrevivió porque no participó activamente en la guerra de los clones. El maestro Rancota sobrevivió gracias a que su desconfianza en los soldados clon lo hizo reemplazarlos por milicia entrenada por él mismo. A la fuerza sabrá si eso estaba permitido por el Consejo Jedi.
Los Padawan, Marris Brute y Kento Marek sobrevivieron, asumimos, debido al sacrificio de sus maestros para salvarlos. Ferrus Olin y Ahsoka Tano, antiguo rival y Padawan de Anakin Skywalker respectivamente, pudieron escapar porque no formaban parte de la Orden Jedi en ese momento. Dath Yanir fue otro Jedi que sobrevivió sorpresivamente al aliarse con los separatistas que había estado combatiendo. Azaret Head escapó de su muerte gracias a su habilidad en el combate y vivió durante muchos años hasta que llegó a ser conocido como... Mejor luego hablamos de él en otro video. Un grupo de Padawans en el centro de entrenamiento Jedi Bogden pudo escapar gracias a la habilidad del maestro Crook. ¿Qué no te había matado el general Grievous antes? Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Los únicos miembros del consejo que permanecieron al final fueron el maestro Yoda, Obi-Wan Kenobi y Shaak-Ti. ¿Qué no te había matado Vader también? Un mago. Un mago, sí, vale. También en retrospectiva, otros personajes que ya habían aparecido en historias del universo expandido en torno a la trilogía original y posterior a esta, deben haber sobrevivido, como Qurran, Ramin Solusar, Ikusillon y Empatallados Brad, qué nombre tan ridículo, entre muchos otros. Y por supuesto también sobrevivió el Padawan de la maestra de Pavilava, Caleb Dum, quien para escapar del imperio cambió su nombre por Kanan Jarrus. Y así siguen y siguen los sobrevivientes de la Orden, bastantes al parecer. Podría generar ciertas dudas en cuanto a su ausencia en la trilogía original, pero hay que considerar que muchos de ellos murieron antes del inicio de la Guerra Civil Galáctica. Y en la primera entrega del cómic Purga nos explica que muchos Jedi no lucharon contra el Imperio porque consideraban que la República había querido convertirse en eso. Cabe destacar algunos casos en los que ciertos Jedi sobrevivieron a la Orden debido a que los soldados clon no obedecieron directa o indirectamente el protocolo. Recordemos que en el ataque de los clones se define que estos soldados pueden pensar creativamente, además de que se fueron haciendo más independientes conforme avanzaba la historia, así que no debe ser raro ver clones que no obedecieron al pie de la letra. En la novela Orden 6, que forma parte de la serie Republic Commando, el soldado Ark Mace no solo rehúsa ejecutar al Jedi Arling Ansei, que había escapado de la masacre del Templo Jedi, sino que lo ayuda a salir a salvo de Coruscant. Tomando este último ejemplo, no es difícil de creer que otros soldados ARC compartan esa decisión, sobre todo si suponemos que, en teoría, no tienen el chip que regula el comportamiento de los clones, y por lo tanto quizás no tengan cargada previamente la Orden 66. Se dice por ahí que los Commando desobedecieron la Orden e incluso murieron protegiendo a los Jedi, pero en las novelas Republic Commando no es del todo cierto que los Commandos desobedecieron. Recibieron la Orden, pero no tenían a ningún Jedi cerca a quien ejecutar. ¿Es posible que hayan desobedecido? Sí, es posible. Al igual que los ARC, ellos son especiales, y hasta podrían carecer del chip de inhibición. Además de que el comando Darman estaba casado con la maestra Jedi Edain Turmukan. ¡Ja! Eso no lo vieron venir, ¿verdad? Y los comandos del escuadrón Theta y Omega veían a la maestra Jedi como uno de ellos, así que probablemente habrían desobedecido de haber tenido la oportunidad. En la novela Señor Oscuro, el equipo Ion no ejecutó al general Jedi Rohan Shrine, debido a que su comandante, Clymer, asumió equivocadamente que la orden debería ser un error de protocolo o una trampa separatista. En el cómic Tiempos Oscuros hay una pequeña referencia a este hecho cuando el emperador envía a Darth Vader a castigar a los clones del equipo Ion, para usarlos como ejemplo para el resto de las tropas. Creo que hasta ahora nunca les había hablado del cómic Tiempos Oscuros, que quizás no sea el mejor cómic de Star Wars que exista, pero es bastante bueno. Por último, recientemente conocemos que el clon Rex y otros como Wolf pudieron retirar quirúrgicamente el chip de inhibición, lo que seguramente les permitió desobedecer la orden, para posteriormente desertar del imperio y ayudar a los primeros rebeldes, pero aún nos falta para conocer más de esta historia. Al final, la mayoría de los clones ejecutaron el protocolo 66, y a pesar de los esfuerzos de algunos, la Orden Jedi desapareció de la galaxia. La Orden 66 fue uno de esos eventos que cambiaron el destino de la galaxia, no solo los Caballeros Jedi, sino la República Galáctica en general. Es el momento en que la historia se volvió oscura de verdad, donde el mal triunfó y los héroes que quedaron perdieron casi toda esperanza. Es el más grande golpe que los Sith hayan dado jamás a los Caballeros Jedi. Y parte del crédito recae en los soldados clon, que demostraron su poder al derrotar a los generales aún utilizando armas poco civilizadas. Las tropas imperiales, ya sean clones o no, aunque la postura oficial al parecer dice que no lo son, llegarían a cometer actos aún más terribles, pero nunca volvieron a ser rivales para los futuros Jedi, como lo llegaron a ser los clones durante la Orden 66. Quizás hay muchas contradicciones entre novelas, cómics y videojuegos respecto a este tema, hay que reconocerlo, pero al menos tenemos al nuevo canon al rescate, iniciado en The Clone Wars, que puso las cosas en su lugar, definiendo que los clones obedecieron la orden debido a un chip que en esencia les quita su conciencia, convirtiéndolos también en víctimas, y se molestó en explicar cómo los clones pasaron de ser números de serie a personas con nombres propios. De todas las atrocidades que cometió el nuevo canon, hay que reconocer que eso es algo que se hizo bien, y se merece su crédito. Y bien, llegó el momento de despedirnos. Gracias a todos los que ven estos videos, comparten y comentan.
Pues como ya sabrán, este video fue creado por sus peticiones, por lo que si quieren que hablemos de otro tema, personaje, coméntenlo y podemos realizar algo al respecto. Por lo pronto es todo, me despido, soy Feanor y nos vemos en la próxima.